Vamos a hablar hoy de Elías en Horeb. Bueno, porque hemos venido mirando, hace 8 días vimos cómo el Señor fue considerado y cómo se compadeció de su siervo Elías mientras él trataba sus problemas, sus dificultades, sus pecados, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor hizo fue que, recuerde que le permitió descansar y le dio comida, le dio comidita. Bueno, dice que fortalecido él por esta comida y por descansar, pudo hacer un viaje de 40 días y 40 noches hasta el Horeb. Y el monte Horeb es famoso, ¿no? Por ejemplo, el monte Horeb fue también allí donde estuvo Moisés y donde fueron dadas las tablas de la ley, ¿no? El monte Horeb. Y allá llegó Elías y se metió en una cueva, ¿no? Y allí, en esa cueva, Dios va a empezar a ministrar el corazón de Elías, porque aparte de tenerle compasión, Dios sabe que tiene que tratar con ese corazón. Porque ese corazón, así él no lo acepte o no lo vea o no se dé cuenta en ese momento, esa vida está en pecado. Y cuando el Señor ve a uno de sus hijos en pecado, pues él tiene que tratar con esa situación. Bueno, entonces vamos a encontrar allí en el estudio bíblico, ahí en ese texto que le propongo para que leamos, cómo el Señor trató ese pecado en el que estaba Elías en ese momento de su vida. Y lo primero que tenemos allí es un desafío, hermanos, un desafío. El versículo 9 y 10 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, la pregunta que el Señor le hace a Elías viene a ser todo un desafío, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué haces aquí? Y ahí es donde uno tiene que ponerse como muy minucioso, pensando, ¿no? Pensando que ¿acaso Dios no sabía? O sea, pues lo obvio, ¿no es Dios omnisciente que todo lo sabe? Porque entonces le hace esa pregunta a Elías, ¿no? Y como toda pregunta que usted ve en la Escritura que Dios le hace a los hombres, obvio, Dios no le está haciendo por él, sino por aquel a quien él le pregunta. Son esas preguntas donde él nos llama a la reflexión, a pensar, a meditar en las cosas. Y le pregunta Dios Elías, y lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en la cueva? ¿Qué haces aquí en el monte Horeb? ¿No? Cuando yo leo esa pregunta, no puedo dejar de pensar en Josué también, que el Señor le hace una pregunta similar, cuando después de que el pueblo de Israel fue derrotado en la batalla de Hai, él se desanima, queda por el piso, queda tirado, queda por el piso. Y entonces él se le aparece Dios. Se le aparece Dios y la pregunta que le hace es: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque Josué está tirado en el piso. Está ahí en una actitud de derrota tremenda, está en una actitud de autoconmiseración, de lástima tremenda. Y Dios lo primero que le pregunta es:
¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en el piso? ¿Qué haces ahí tirado? ¿Ah? Y bueno, más o menos así le pasa a Elías. Entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí? Entonces, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo en una cueva en el monte Oreb? ¿Qué haces aquí y no entre el pueblo predicando la palabra que fue lo que yo te mandé a hacer? ¿Qué haces aquí y no dirigiendo un avivamiento entre el pueblo? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso yo te llamé a ti para que te escondieras, para que corrieras a una cueva? ¿Acaso no te llamé yo a ti más bien a que confrontaras reyes, a que destruyeras ídolos, a que fueras un ejemplo de justicia para mi pueblo? Todo eso le está diciendo Dios a Elías cuando le hace esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Fue un llamado de Dios para que Elías examinara su vida y examinara sus prioridades. ¿Qué haces aquí? Fue la manera que Dios usó para confrontar a Elías con el pecado que él estaba cometiendo, porque era un pecado. O sea, las cosas como son, las cosas claras como son. Sí, él estaba desanimado y todo, pero Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Elías estaba haciendo cosas que Dios no le había mandado hacer. Y estaba en pecado. Y Dios lo desafía con esa pregunta. Y el desafío básico es a que él se examine su vida, examine sus prioridades, para que así empiece el camino de su restauración, ¿no? Ahora, me pregunto si el día de hoy, esta pregunta, valga la redundancia, que Dios le hace a Elías, le cabe a alguna persona que está escuchando o que escuchará este mensaje. Es decir, Dios a nosotros también nos pregunta, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Es decir, yo no te salvé a ti para eso que estás haciendo. Yo te salvé a ti, te llamé a ti para que hicieras otras cosas, para que me sirvieras, para que anduvieras en santidad. Y entonces viene ahí la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué haces ahí haciendo y diciendo cosas que no fuiste llamado por Dios a hacer? ¿Qué haces ahí sentado, mirando? ¿Qué haces ahí meditando? ¿Qué haces ahí pensando tanto? No fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a servir, a predicar, a estar entre el pueblo siendo un ejemplo de justicia. El Señor nos pregunta también a nosotros, ¿qué haces ahí cuando andamos en pecado? Y podemos sentir esa pregunta en nuestra conciencia día y noche, cuando sabemos que no estamos haciendo algo conforme al plan, a lo que Dios quiere, conforme a la palabra de Dios. También esa pregunta retumba en nuestras conciencias. Y el Señor nos dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y con ella Él nos está buscando que meditemos. Y por eso nos lanza esa pregunta esta noche a nosotros. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida espiritual? ¿Por qué estamos en el lugar donde Él no nos puso? ¿Por qué estamos haciendo cosas que Él no nos mandó hacer? ¿Por qué estamos ahí quietos, paralizados? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Dios le pregunta a Elías. Después de este desafío, que encontramos versículo 9 y versículo 10, entonces luego vamos a encontrar un mandato. Y el mandato está en el versículo 11, en la primera parte. Ahí cuando el Señor le dice,
Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Bueno, ante esa pregunta, Elías lo que responde es, básicamente está diciendo, ¿qué hago aquí? Pues estoy huyendo por mi vida. Ya hemos hablado de esos miércoles anteriores y pues es claro que entendemos que Elías es hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿no? Que esa no es respuesta en realidad, y más la respuesta de un hombre que ha visto la gloria de Dios como Elías la ha visto, ¿no? Dejemos a un lado la respuesta de Elías, porque sabemos que es solo una excusa de él. Pero después del desafío, después de la pregunta, entonces viene el mandato, y el mandato es, ponte delante de Dios. Entonces, a él se le ordena salir de la cueva, salir de ese lugar donde está, Sal fuera, es la primera parte de ese mandato, ¿no? Ese es un mandato para él, porque él está ya escondido, ¿no? La cueva es el miedo, la cueva es la parálisis, la cueva es ese lugar donde buscamos seguridad, pero que es falso en realidad. ¿Sí? Y lo primero que se le ordena a Elías es que se salga de esa cueva. Tiene que salirse de esa cueva, porque la cueva no es el lugar para él. La cueva no es el lugar para los hijos de Dios. A veces nos encuevamos en el sentido de que queremos la soledad para pensar, meditar las cosas de Dios. Esos son momentos de la vida. Pero cuando nos acostumbramos en la cueva, queremos, como Elías, pasar la noche en la cueva, pues eso ya no es el plan de Dios. Y algo que tenemos que hacer en esos casos es salir de la cueva. Es el primer mandato. La cueva brindará seguridad falsa. La cueva no va a quitarnos los miedos. La cueva no va a ayudarnos. Por eso se le ordenó a Elías y a nosotros que tenemos que salir de la cueva. Sal de la cueva. Porque el lugar del Hijo de Dios no es la cueva, sino donde, le siguen diciendo ahí, ponte en el monte delante de Jehová. Entonces el lugar donde el Hijo de Dios debe estar no es la cueva metido allá, sino delante de Jehová. Ahí, delante de Jehová, sí es donde los miedos son tratados. Ahí sí es donde vamos a hallar seguridad verdadera. Ahí, no en la cueva, sino delante de Jehová, es donde vamos a hallar el poder para vencer, para salir adelante de las cosas. Es delante de Dios. Entonces, nunca puede usted cambiar la presencia de Dios por la cueva. Le repito, la cueva es el lugar de inseguridad. La prueba es el lugar de la comodidad. La cueva es el lugar de la comodidad. La cueva es el lugar que no ayuda. Pero delante de la presencia de Dios, donde se le ordena estar a Elías, ese sí que es un buen lugar. Ese sí que es un buen sitio. Entonces, a él se le dice ello, ¿no? Que tiene que salir de la cueva para estar delante de la presencia de Dios. Es decir, Elías tiene que regresar al lugar de donde nunca debió haber salido. El lugar de la entrega total. El lugar donde nada era más grande a sus ojos que Jehová Dios. Y le repito, ese es el lugar donde usted y yo debemos estar hoy. Porque ese lugar de la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ese es el verdadero lugar de la restauración, de la renovación. Ese es el verdadero lugar donde la obra transformadora de Dios tiene lugar. No la cueva, no huyendo,
no fuera de la voluntad de Dios. No, allá no. Allá todo se va a convertir en un molino. Usted será como un corcho en remolino. Un ciclo de cosas que no cesará hasta el día de su muerte. Pero en la presencia de Dios es donde hallaremos el cambio, la transformación, el desafío, el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Será en la presencia de Dios. Y por eso se nos ordena volver allá. Porque nunca debimos haber salido de ese lugar, de la bendita presencia de Dios. Entonces, tenemos aquí que Elías, lo primero que se le lanza es un desafío a través de una pregunta. ¿Qué haces aquí? Una pregunta que buscan que Elías reflexione, piense sobre lo que está haciendo con su vida, sobre el lugar donde está, sobre el pecado que está cometiendo, sobre el error que él está cometiendo. Es lo primero. Lo segundo, entonces, es un mandato. Después de lanzarle la pregunta que busca que él reflexione, que él piense, que él abra los ojos, que él comprenda las cosas, él recibe un mandato. Y el mandato es: entonces te me sales de esta cueva ya. Fue lo que Dios le dijo: te sales de la cueva. La orden es: te sales de la cueva. No te quiero en esa cueva. Esa cueva no es la voluntad de Dios, mi voluntad para ti. Ahí no hallarás crecimiento, vida, abundancia. Ahí no hallarás lo que estás buscando. Necesitas estar delante de mí, en mi presencia, como el Señor se lo ordena a Elías. Y después de ello entonces viene una confrontación, ¿cierto? Que vamos a encontrar desde el versículo 11 al 14, que dice: y he aquí, cuando Elías sale de la cueva y se pone delante de la presencia de Dios, mire qué pasó. Dice: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y ahora dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y a que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás. Dejémoslo hasta ahí un momento. Entonces, luego viene la confrontación, ¿no? Elías se dice: sal de la cueva. Cuando leemos aquí nos damos cuenta que él no salió de la cueva, ¿cierto? Porque ahí lo dice, ¿no? En el versículo 13, salió él y se puso a la puerta de la cueva. Le dice: sal de la cueva y ponte delante de la presencia de Dios. No hizo caso. Así somos, como tercos, ¿no? Como obstinados, como a hacerla de nosotros siempre. Y entonces empezaba a pasar un poco de cosas allá afuera de la cueva. Entonces lo primero que pasó, dice ahí, fue que vino un viento tremendo, así huracanado, que rompía rocas, hermano, que rompía la montaña. Luego del viento empezó a temblar tremendamente. ¿Ah? Y después un fuego tremendo allí. Y en ninguna de esas cosas estaba Dios, dice. Pero luego se oyó como un silbo apacible y delicado, es decir, como un viento tranquilo, como una presencia tranquila. Y cuando Elías vio eso, sintió eso, salió entonces
de la cueva se cubrió el rostro con el manto, porque recuerde que ellos no querían ver a Dios, porque ellos sabían que el que viera a Dios iba a morirse. Y por eso salió con el rostro cubierto a la puerta de la cueva, y de nuevo la pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, hombre? Es que, Dios mío, es que ¿quién te puso ahí? Es que ¿quién te mandó ahí? Es que ¿quién te dijo que ese era el lugar? ¿Quién te lo dijo, hombre? De nuevo la pregunta. Y entonces otra vez, versículo 14, viene la excusa. No, es que estoy huyendo aquí por mi vida. No era real. No había razón para temer por su vida. Y ya lo vimos los miércoles pasados. ¿Por qué no había razón para temer por su vida? Pero era solo su excusa, ¿no? Recuerde que él era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y luego en el versículo 15, y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino. Ahora, no solo hay que salir de la cueva, según leemos acá, sino que además de eso hay que retomar el camino, hay que volver por el camino, hay que estar en esa senda donde Dios nos había puesto y caminar en ella hasta el final. Por eso le dice: me haces un favor, ahora que estás fuera de la cueva, agarra camino otra vez. Hacer lo que yo te diga, lo que yo te mande. Agarra camino otra vez. Pero aparte de ello, ¿no?, quiero hacerle notar lo del terremoto, el huracán, el fuego y el silbo apacible y delicado. Y quiero leérselo aquí como yo lo tengo aquí en mis notas, que dice: lo que el terremoto y el fuego no pudieron hacer, lo hizo la pequeña y tranquila voz. Tocó el corazón de Elías. Esto era lo que Elías necesitaba. Necesitaba que Dios no está interesado en las cosas grandes y sorprendentes que impresionan a los hombres. Le interesa trabajar en el corazón de los hombres. Elías era una persona acostumbrada a ver maravillas de parte de Dios. Pero cuando él tiene esa experiencia donde él ve el fuego, el huracán, el terremoto, y que Dios no está ahí, sino que Dios estaba en la voz tranquila y delicada, lo que Dios le está diciendo a él es que la obra en el corazón del individuo es lo que es de vital importancia. Esto no excluye el hecho de lo milagroso, claro. A todos nos gustan los milagros, a todos nos gusta ver milagros y que Dios haga milagros. Y está bien. Pero sin embargo, esta enseñanza que Dios le está diciendo a Elías es: está bien los milagros, está bien todo lo que tú has visto, pero lo más importante es esa obra silenciosa pero poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, ¿no? Que a mí eso siempre me ha asombrado y me ha gustado mucho, ¿no? Claro que me gustan los milagros como a todos, y me gusta ver que Dios haga y que Dios se manifieste y que Dios obre y bien, en fin, mil cosas, ¿cierto? Pero siempre me ha impresionado cómo Dios trabaja tan silenciosamente en nuestros corazones, que nos va transformando, que nos va cambiando, que nos va renovando, y esa obra es tan silenciosa, tan suave, tan delicada, que ni siquiera cuenta nos damos. Amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo, una obra menospreciada, una obra que no es reconocida, una obra que es tenida en poco por la mayoría de nosotros. Nosotros queremos los milagros, pero no queremos en muchas ocasiones la transformación del corazón, esa que se da con el tiempo,
esa que se da en ese quehacer del Espíritu Santo, en esa obra del Espíritu Santo, suave, delicada y tranquila. A veces las mejores obras de Dios se hacen en el secreto del corazón de los hombres, ¿no? Que como yo le he dicho a usted varias veces, en esta pandemia fue una prueba definitiva para muchas personas. Y si bien muchas personas desmayaron en su fe durante esta pandemia, eso es evidente, también uno se goza en el corazón darse cuenta que fue una minoría. La mayoría de personas permanecieron firmes. Y ahí es donde uno llega a notar la silenciosa obra del Espíritu Santo en los corazones. ¿Cómo fue esa obra de Dios en cada alma en los años anteriores que nos permitió llegar a este punto de nuestra vida, esta prueba tan difícil, y mantenernos y sostenernos? Eso solo tiene una explicación, y es el silbo apacible y delicado, la obra tranquila, secreta, silenciosa y paciente del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la obra de Dios también. No solo acostumbrarnos a lo milagroso, sobrenatural, sorprendente y valorar eso, sino también valorar el hecho de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, silenciosa, tranquila, paciente. Cuando uno se da cuenta, uno es otra persona. Ni cuenta se dio a qué horas ocurrió eso, ni cuenta se dio a qué horas pasaron esas cosas, pero lo es. Y Dios quiere que Elías comprenda eso. Tú estás acostumbrado a ver milagros y cosas grandes. Pero yo creo que tú entiendas que mi trato contigo, mi trato transformador contigo, silencioso, paciente, mi trato personal contigo, no debe ser menospreciado. Y así, en ese trato personal con Dios, es que Elías sale de su depresión. Porque lo va a ver. Dios le dice, agarra camino otra vez. Y Elías supera la depresión y agarra camino. Pero ¿qué fue necesario? En primer lugar, fue necesario un desafío, una pregunta que le hacen a Elías 2 veces en este texto. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? ¿Quién te llamó a eso? ¿Quién te puso en eso? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te mandó eso? Y era una pregunta que buscaba que él reflexionara. Así como debe reflexionar usted hoy. Si acaso percibe que está haciendo algo por fuera de la voluntad de Dios. Si acaso percibe que está haciendo algo que Dios no quiere. Si está en peligro de trastornar su vida por hacer cosas que a usted se le antojan pero que nadie le mandó a hacer. Luego tenemos un mandato, y el mandato era: salte de esa cueva. Porque Elías pensó que la cueva era lo que lo protegía. Elías pensó que era ahí la cueva el lugar de seguridad. Y que la cueva, ahí sí él iba a estar tranquilo y cómodo pasando la noche. Pero él le dice, no, estás engañado. En la cueva solo hay engaño y falsedad. Una falsa paz. Una falsa comodidad. Unas falsas promesas. Eso es lo que ofrece la cueva. Y por eso le dice, sal de la cueva y ponte delante de mí. Porque solo es en la presencia de Dios, delante de Él, donde hallamos todo lo que nuestro corazón verdaderamente necesita. Todo lo que realmente necesitamos solo lo vamos a encontrar ahí, delante de la presencia de Dios. Amén. Y Elías no hace caso, porque así somos, hermano. Tercos, obstinados a hacerla de nosotros, a no tener en cuenta al Señor. Dios tenía razón, la cueva no sirve. Era delante de la presencia de Dios, pero Elías no quiso. Y entonces, para sacarlo de esa cueva,
le mandan el terremoto, le mandan la candela, le mandan el huracán para sacarlo de esa cueva. Y luego él empieza a oír una voz apacible, un viento tranquilo, y ahí sí sale, pero sale con el rostro cubierto porque sabe que Dios está afuera y que donde él ve a Dios va a morir, y entonces tiene temor y se tapa la cara y sale ahí. Hace caso, por fin. Bueno, pues que Dios no tenga que mandarnos ni el fuego, ni el huracán, ni el terremoto para que salgamos de la cueva. Y por último, Él le hace la confrontación. Y en la confrontación lo que Dios quiere decirle es: está bien los milagros, está bien todo lo que has visto hasta ahora, Elías, la gloria que has visto, pero yo quiero que aprendas a reconocerme también en lo sencillo, en mi trato profundo y secreto contigo, allá adentro de tu corazón, que te transforma, que te renueva ese trato. Quiero que aprendas también que yo estoy en esas cosas también. Y tenemos que aprender nosotros lo mismo y darle gracias a Dios y no menospreciar eso. Si hoy somos otras personas, si poco a poco con los años, los meses hemos ido cambiando, no se debe a nuestra fuerza de voluntad o a nuestro positivismo, se debe a que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y Él nos cambia, nos transforma, nos hace mejores personas, mejores seres humanos, queridos hermanos. Amén. Esta es la palabra que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Vamos a orar a Dios.